Mis amados, muy buenas noches, que el Señor los colme de bendiciones. Y sí que es una bendición seguir adelante con este libro de Judas. Y es una bendición porque nosotros estamos dentro de ese grupo de los que él llama los creyentes, aquellos que creen en el Evangelio y a los cuales Judas invita a contender por él, a defenderlo. Y ya sabemos que para eso pues lo tenemos que conocer y tenemos que estar sujetos al Señor. De resto nosotros no podemos hacerlo. Pero hay algo que nosotros debemos reflexionar. De estos falsos maestros de los cuales habla Judas, no son personas salidas por ahí, sino que son personas conocedoras de las Escrituras. Y a medida que uno va avanzando en la descripción de estos falsos maestros, uno dice, pero ¿qué es lo que pasa por la cabeza de estas personas? Realmente, ¿qué es lo que sucede si día tras día leen las Escrituras? Entonces, ¿dónde queda el entendimiento o qué es lo que están leyendo? Y llega uno a una conclusión, y es que el pecado enceguece. Y no solamente enceguece a estos falsos maestros, sino que también es una enseñanza para nosotros. Nosotros generalmente trajinamos, repetimos y pedimos perdón por los mismos pecados siempre. ¿Qué es lo que pasa con esos falsos maestros y con nosotros? Entonces, de todo eso se tratan las advertencias de Judas. Y lo vamos a escuchar a través de todos estos 25 versículos apenas, mis amados, que es lo que yo les digo, que cuántos de nosotros llevamos años en el Evangelio y no hemos leído 25 versículos de la carta de Judas. La única carta que tiene un único tema, que es contender por el Evangelio, por la fe, defender la fe, convertirnos como en esos soldados defensores de la fe. Hay ideas que están a través de todo el libro y nosotros lo hemos expresado en los títulos que hemos dado a los sermones. Si tu fe vale la pena, entonces vale la pena defenderla. Ahora, si tu fe no vale la pena, no harás nada por llevar a otras personas al Evangelio, no harás nada por enseñarle a alguien, por traer personas al Evangelio. Pero si tu fe vale la pena defenderla. También, como hemos dicho, que si tu fe vale la pena, entonces en todo momento debemos recordar el alto costo que tiene la incredulidad. Un costo altísimo, que muchos no se darán cuenta en esta vida porque están enceguecidos. Pero lo cierto es que Dios traerá a juicio a los incrédulos. Y por eso fue que utilizó el ejemplo de aquellas personas que fueron sacadas de la esclavitud en Egipto, pero que por su incredulidad vagaron 40 años en el desierto y todos los mayores de 20 años hacia arriba murieron. ¿Por qué? Por incrédulos. Y habían sido rescatados por Dios de la esclavitud de Egipto. Entonces, todas estas recordaciones que hemos tenido, todas estas invitaciones a contender por la fe, son las que nos traen esta noche a continuar con la lectura del libro de Judas. Y hoy los invito, mis amados, a que abramos nuestras Biblias y leamos 3 versículos en el único capítulo que tiene Judas, versículos 8 al 11, y dice así la palabra del Señor. No obstante, esos individuos también contaminan su cuerpo, viven soñando, no aceptan la autoridad de Dios e insultan a los seres espirituales superiores. Ni siquiera el arcángel Miguel, cuando estaba discutiendo con el diablo sobre el cuerpo de Moisés,
se atrevió a maldecir al diablo, sino que le dijo: que el Señor te reprenda. Pero esos critican lo que no entienden, y lo poco que entienden lo usan para destruirse, como si fueran animales que actúan por instinto. Pobre gente, se fueron por el mismo camino de Caín. Por conseguir dinero se van por el camino equivocado como Balán. Hablan contra la autoridad y son destruidos como le pasó a Coré. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, mi Señor, por este llamado a contender por la fe y por esta recordación que nos haces con múltiples ejemplos acerca de lo que pasa a aquel que no te obedece. Señor, ayúdanos cada día a permanecer firmes en la fe, a conocerla, a defenderla, pero sobre todo, Señor, a darle vida, cumpliendo con tus mandatos y tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis amados. Si tu fe vale la pena, esto es algo que hay que repetir una y otra vez. Si tu fe vale la pena defenderla y advertir a quienes atentan contra la fe sobre lo que es el alto costo de la desobediencia. Y en esta misma línea de lo que estamos hablando, entonces hoy Judas nos ayuda a desenmascarar a esos falsos maestros, pero también tiene serias advertencias para ellos. Y a ellos les advierte lo que es el alto costo de la rebeldía, la arrogancia y la corrupción moral. Entonces, en esos tres aspectos vamos a movernos en cuanto a la enseñanza en estos versículos. Pero vamos a empezar recordando lo que son algunas características de los falsos maestros. Aquí Judas no está haciendo un detalle exhaustivo y decir, es que los falsos maestros son esto y punto, sino que dice, estas son características de los falsos maestros. Y hay falsos maestros que tienen todas las características en uno, o tienen una de todas estas características. Entonces vamos a volver a leer versículos del 8 al 10. Mire, no obstante, estos individuos también contaminan su cuerpo, viven soñando, no aceptan la autoridad de Dios e insultan a los seres espirituales superiores. Eso dice el versículo 8. ¿Qué es esto de contaminar el cuerpo? Ya lo hemos visto, que ellos lo que hacían era volver relativas las normas morales. Y lo que hacían era como jugar con la gracia. No, es que ya el Señor murió en la cruz, por lo tanto lo que hagamos con nuestro cuerpo no importa tanto. Y es lo que escuchamos hasta el día de hoy. Les puedo garantizar que ninguno de ellos ni fue el primero que lo dijo y lo enseñó, pero no ha sido el último, tristemente. Y son cosas a las cuales la gente hoy les da mucha vida. Y puede que no lo enseñen con palabras, pero lo enseñan con su forma de vivir. Es decir, vienen a la iglesia, se sientan, desean, no podemos negar que hay personas que quieren, pero cuando salen, algo los atrae, algo los arranca de aquello que empezaron a ver, de aquello que desean, y salen a vivir de otra manera. ¿Quiénes los ven? ¿Qué es lo que aprenden? ¿Qué es lo que aprenden de estas personas? ¿Lo que la persona dice o lo que la persona hace? Lo que la persona hace es lo que nosotros llamamos testimonio. Pero hay muchos que no solamente hacen, sino que se dedican a la labor de enseñar. Entonces enseñan muy lindo, pero viven contrario a lo que es la voluntad del Señor. Y esto de que viven soñando no se trata que duerman, aquí no, esto no está hablando que duermen mucho, qué bendición para los que pueden hacerlo. De lo que está hablando es que viven en un mundo de ensueño ilusorio, irreal. Son esas personas que
se creen esa mentira que dijo Satanás allá en Génesis 3:5 cuando le dijo a Eva, no, es que el día que ustedes coman de ese fruto serán como dioses, y se lo creen. Es decir, se alejan de la verdad de Dios y lo que ellos hacen es alimentar su mente con una falsa doctrina que infla su ego y que estimula esa rebeldía contra Dios. En la medida en que el falso maestro se va sintiendo como más grande y tiene más auditorio, ¿qué es lo que pasa? Aumenta su distancia con lo que es la sujeción a Dios, con lo que es la centralidad de la palabra. ¿Qué era lo que ellos hacían? Miren, ellos pretendían recibir mensajes de parte del Espíritu y entonces, ¿dónde fundamentaban la autoridad de su ministerio y de la obra que tenían? En las visiones, en las revelaciones de Dios, igual a como pasa hoy, igualito a como pasa hoy. Entonces, cuando una persona dice, no, es que yo recibo visiones de Dios, yo recibo instrucciones directas de Él, ¿qué hace uno cuando los escucha? De pronto puede, si uno es una persona frágil, con unas debilidades en su fe, puede decir, esta persona tiene toda la razón. Si esta persona recibe todas esas revelaciones diarias de Dios, es porque está más cercano a Dios, es más especial para Dios, es más espiritual que yo. Pero miren que esas revelaciones no es la iluminación de lo que dice la palabra, porque es que revelaciones tenemos todos mediante la obra del Espíritu Santo de Dios en nosotros. No es necesario pararse aquí a predicar, es necesario leer la palabra ahí en la intimidad de su hogar, leer la palabra, entenderla y ponerla por obra. Eso sí es necesario. Pero cuando yo, para alimentarme de Dios, necesito que alguien me diga, es que Dios te manda a decir que esto, te manda a decir lo otro, y eso es lo que guía mi vida espiritual, yo estoy muy equivocado. Y ese era el peligro que corrían los creyentes en la época de Judas. Eso fue lo que lo llevó a que cambiara el sentido de su carta. Él les iba a hablar de lo que es esa bendición de la salvación, eso, lo que significa ser salvados y tener vida eterna, pero vio la corrupción que había al interior de la iglesia y el peligro que tenían los creyentes y decidió hablar para que todos los creyentes defendieran la fe. Entonces, miren, ¿qué es lo que hacen estas personas? En todo momento estas personas invocan a Dios. Por eso es que tantos caen, porque es que dicen, no, es que habló de Dios, es que le dio gracia a Dios, es que carga aquí la Biblia, es que como es de espiritual, como es de especial, pero no aceptan la autoridad de Dios. Y con eso sí que debemos ser, pero muy, muy cuidadosos. ¿Cómo sabe uno que una persona no acepta la autoridad de Dios? Mire cosas tan sencillas. Creo que ustedes escuchan personas que decretan salud. ¿A quién le corresponde dar la salud a la persona? ¿Es de quién? Pero las personas decretan, declaran, atan al demonio y desatan las bendiciones. Entonces, si ven cómo se sienten con autoridad aún sobre espíritus malignos, es que en el nombre de Dios yo ato toda maldición que haya sobre ti. Y ahí mismo la gente corre porque es que está atando a Satanás. ¿Con qué poder? ¿Quién es el que tiene autoridad para hacer eso? Ahora, yo no estoy diciendo que no reconozcan la obra de Satanás, pero lo que sí les digo es que hagan como hizo el arcángel Miguel. ¿Qué dijo? Que el Señor te reprenda. Ahora, ¿de dónde sale esta palabra? Esto no está en ningún libro que esté en nuestro canon. Hace parte de libros extrabíblicos. La Asunción,
lo llaman unos, el testamento de Moisés lo llaman otros. ¿Qué fue lo que pasó? Recordemos que en Deuteronomio 31 nos dice, el Señor mismo nos dice que Moisés muere y el Señor lo entierra. Piensen ustedes en algo. ¿Qué hubiera pasado si el Señor permite que el cuerpo de Moisés sea enterrado en alguna parte del mundo? Díganme qué pasaría. La idolatría en todo su esplendor, porque todo mundo iría, por lo menos una vez en la vida, tocaría ir a la tumba de Moisés. Entonces, un libro extrabíblico muy conocido por los judíos narraba esto, cosas que nosotros no podemos contradecir. Pero ¿por qué Judas lo utiliza? ¿Por qué lo está usando? Porque era el material literario que utilizaban los falsos maestros para decir que así como el que escribió este libro extrabíblico tuvo una revelación acerca de cómo fue la pelea que tuvo el arcángel Miguel con Satanás por el cuerpo de Moisés, de esa misma manera ellos dicen, nosotros también hemos recibido revelaciones. Entonces Judas lo que hace es decirles, mire, ustedes van en contra de lo que es la autoridad de Dios, no lo hizo ni siquiera el arcángel Miguel en ese libro que ustedes están invocando para que lo vengan a hacer ustedes. Entonces ellos utilizan un material para hacerse ver más espirituales, más sabios, con autoridad sobre aquellas personas que los escuchan, pero no cumplen, ni siquiera cumplen en torno a eso. Entonces, esto es lo que hablaban parte de lo que hablaban los falsos maestros, que realmente ni Pedro, que tiene escritos muy similares a esto en cuanto a estas falsas doctrinas, no se dedican a escribir todo lo que los falsos maestros decían, tampoco Pablo, lo vimos en Colosenses y en Tesalonicenses. Lo que hacen es llevar sana doctrina para combatir todo lo que sea esa doctrina perdida. Entonces, esto es algo que a nosotros nos debe tener claro. Si ni siquiera es decir, Miguel, que tenía la autoridad delegada de Dios para tantas cosas, que fue utilizado de manera tan especial por Dios, ni siquiera él le quitó ese poder a Satanás, ¿quiénes somos nosotros para que de esa manera lo hagamos? ¿Por qué cuando tengamos alguna cosa que vemos que no proviene de Dios, por qué no nos pegamos del Señor? ¿Por qué no invocamos su nombre? ¿Por qué no acudimos a su grandeza y a su poder? Porque tenemos que atar y decretar y maldecir a los demonios. ¿Por qué tenemos que hacerlo? No es nuestra autoridad, eso le corresponde al Señor. Los espíritus, dejémoslos al Señor. Y no tratemos de embaucar a nadie haciéndonos sentir más especial que el resto de la gente, más espiritual, porque en eso no consiste la espiritualidad. Miren, es realmente nosotros debemos entender que nosotros, con esa presunción de ser más que otros, para atraerlo, lo único que hacemos es ir en contra de lo que es la autoridad de Dios. Y la autoridad de Dios no nos pide independencia, sino que nos pide sujeción. Lo que Él nos pide es que entendamos que la verdadera espiritualidad consiste en que tu vida agrade a Dios, que se ciña a su voluntad. Por eso es que nosotros debemos estar todos los días pegados a la palabra de Él. Pero es que a veces nos da tanta pereza leer y es mejor escuchar a alguien que en media hora nos dé como la pildorita del día para hoy. Y cuando nos endulzan el oído con eso, para muchos ya eso se vuelve suficiente, gratificante. Entonces,
tengamos siempre, siempre eso presente. Mucho cuidado con esas personas que dicen tener mentes iluminadas, que dicen ser muy especiales. Y mucho cuidado, porque estas personas muchas veces en forma abierta muestran que no tienen ni siquiera un control con sus apetitos sexuales. Por eso es que los compara con animales que se guían por instinto, que no son capaces de controlar absolutamente nada, pero a través de la manera como hablan, a través de la manera como se comportan, a través de la manera en que le dicen a los demás que este asunto de la moral no es tan estricto como dice Dios en su palabra, sino que si yo que soy un iluminado, si yo que soy una persona que recibo sueños y revelaciones, hago esto, tú también lo puedes hacer. Y están así, siguiéndolos por montones. Porque eso ofrece, cuando yo quiero vivir en una relatividad moral, eso como que me descarga la conciencia. Entonces es muy bueno escucharlo, pero no es lo que el Señor pide. Ahora, ¿qué buscan estas personas? ¿Qué es lo que busca un falso maestro cuando hace eso? Si uno mira, casi siempre la palabra del Señor lo identifica como que quieren llenarse los bolsillos no solamente con la ingenuidad, sino con el deseo de pecar con licencia que tienen muchos de los que lo escuchan. Porque no es solo responsabilidad del falso maestro, sino que es responsabilidad de aquel que escucha, sigue e imita al falso maestro. Porque todos nosotros tenemos las Escrituras a nuestra disposición. Tenemos al Espíritu Santo de Dios que nos da la verdadera revelación y la iluminación de la palabra. La Biblia explica la Biblia. Pero cuando yo tengo una pereza, un comportamiento no muy acorde a lo que Dios pide, es mejor cuando un falso maestro de esto, sobre todo si tiene una cantidad de seguidores bien grandes, me da licencia para yo seguir en el pecado en el que vivo, entonces sigo detrás de él. Eso no me exime de la responsabilidad del castigo que caerá sobre mí. Que otro me enseñe una manera en que él peca y me diga que puede ser válido, aunque Dios diga que no, yo no puedo llegarle al Señor a decir, es que Julanito enseñó eso y tenía 5 millones de seguidores y tenía tantos me gusta, mucha gente lo hace. No, eso no es una excusa delante del Señor, no es una excusa, y es de lo que nos está advirtiendo Judas. Y ahorita sigue con esta advertencia a los falsos maestros y vuelve y lo hace con una triada. Recordemos que Judas utiliza mucho explicar con de a tres cosas. Y mira el versículo 11, toda la enseñanza que contiene. Entre otras cosas, el versículo 11, ahorita ahí ustedes en su intimidad, ahí con el Señor, simplemente digan de esa triada, ¿cuáles conocen y cuáles no? Aquí medio los vamos a aprender, un poquitico nos vamos a antojar de Antiguo Testamento, pero les sirve para mirar realmente yo dónde estoy, que es parte de lo que dice Judas. ¿Cómo vas a defender una fe que no conoces? A ver, ¿de qué manera lo vas a hacer? Versículo 11, pobre gente, dice él, dice la Reina Valera, ay de ellos. No lo está diciendo como malditos ellos, no, sino pobre gente, como cuando uno dice, ay, santo Dios, lo que les va a pasar. Se fueron por el camino de Caín, por conseguir dinero, se van por el camino equivocado como Balaam, o Balaán, dice la Reina Valera. Hablan contra la autoridad y son destruidos como le pasó a Coré.
Miren qué triada tan espectacular. Caín, Balán y Coré. Muy bien. Se fueron por el camino de Caín. Miren, Caín, el que crea que los falsos maestros son de ahorita o del tiempo de Judas está muy equivocado. Inicio de la humanidad y primer maestro malo, pervertido, torcido, símbolo de la rebeldía, eso fue Caín. La rebeldía le condujo a la envidia al odio y el odio al asesinato. Y un pecado engendra otro y otro y otro y otro. Pasó allá y pasa hoy. Dios dijo cómo quería que fuera la ofrenda. Y Abel le creyó, por eso Abel, dice Hebreos, que hasta el día de hoy es un ejemplo para nosotros, por su fe. No es porque dio esto, sino que lo hizo con fe. Entregó en lo mejor de su ganado. Abel dijo, yo traigo lo mejor de... Caín dijo, yo traigo lo mejor de mi fruto. Pero Caín no tenía fe. Y bueno, ¿cómo puede uno decir que Caín no tenía fe? Mire, Hebreos 11:4 dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y muerto Abel, aún esa ofrenda habla por ella, es decir, por su fe. No es como a mí me dé la gana. No es que yo llego ante el Señor y yo digo, esto es lo que yo tengo y todo es lo mejor que yo tengo, como yo quiero. No. Por eso les digo que es una rebeldía. Es que cuando yo hago las cosas a mi manera y no a la manera de Dios, soy rebelde. Y los rebeldes no son bien vistos por Dios, porque los rebeldes lo que hacen es esconder el pecado de su corazón. Pero mire lo que dice en Juan, en Primera de Juan, en el capítulo 3, dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. ¿Qué es eso? Envidia. Porque Dios vio bien la ofrenda de Abel, pero no vio bien la ofrenda de Caín. No es como quieres, es como Dios manda, aún en un aspecto como la ofrenda. Y de por medio va la fe, y de por medio va el amor. Entonces mire lo que aprendemos acerca de Caín: ni fe ni amor. Y si juntamos a una persona sin fe y sin amor, pueden decir los defensores de Caín, pero él fue y llevó la ofrenda, él fue a la iglesia. Sí, pero hacía como quería. Y quería que Dios lo bendijera por hacer las cosas como él quería. Ese rebelde, eso era lo que quería. ¿Qué tenemos entonces cuando hay una persona sin fe y sin amor? Es un hombre que no se ha convertido, es una mujer que no está convertida. Porque la fe y el amor son grandes señales, las grandes señales de nuestra vida espiritual. No es, Dios, como dice mucha gente. ¿De qué hablaron hoy? ¿De qué fue hoy la predicación? De Dios. Caín no es un hombre convertido, pero ¿saben algo? Caín es una figura de un líder religioso no convertido. Eso suena duro. ¿Por qué suena duro? Porque es que eso a mí me hizo cuestionar mucho. Porque es que yo me paro aquí con una autoridad delegada de Dios
pero yo tengo que esculcar mi vida más allá de donde ustedes la ven. En una iglesia tan pequeña, la vida de sus líderes, la vida privada de sus líderes desaparece, sobre todo cuando uno trae a la mamá cada 8 días. La vida privada desaparece, pero qué bendición para nosotros que sabemos que tenemos ojos encima de nosotros, y para ustedes que saben a quién están escuchando. Eso es una bendición. No hay vida privada, no la hay, pero lo poquito que queda, eso es lo que les digo, que me cuestiona y se lo entrego al Señor. Caín era un rebelde y las cosas las quería hacer como él las hizo. Y al final, ¿qué le quedó? ¿Qué le quedó a él? Lo que le quedó fue un mundo que construyó, una civilización que construyó con todo lo material, excepto Dios. Porque se extendió tanto la misericordia de Dios sobre Caín que le puso una seña para que nadie lo matara. Tuvo todo menos a Dios. Pero si la rebeldía de Caín no es suficiente para que entendamos lo que le va a pasar a los falsos maestros, venga, entrémonos un poquito en esto de pobrecitos, pobre gente, pobres hay de ellos que por conseguir dinero se van por el camino equivocado, como Balán. Yo recuerdo que cuando prediqué sobre Balán y la burra y todas esas cosas tan hermosas que trae el Antiguo Testamento, esa predicación la llamé un profeta en alquiler, y eso era Balán. ¿Qué fue lo que hizo Balán? El rey Balac de Moab, al ver cómo el ejército de Israel estaba arrollando a todo el mundo, porque Dios les prometió Canaán, entonces ¿qué dijo? Yo necesito parar esto, no con ejército, sino que tiene que haber alguna cosa. Entonces decidió contratar a un hombre, profeta de Dios, que hablaba con Dios. Y este hombre ha sido un enigma para todos los estudiosos de la palabra, porque es que la misma palabra dice que Dios le hablaba a él. Lo que sí se ve también es que no siempre le obedecía a Dios. Cuando Dios le dijo, no, a ese pueblo no me lo vas a maldecir, que era lo que quería Balac. Balac le dijo, venga que yo le doy plata, le doy poder, le doy lo que quiera, pero maldígame ese pueblo. Venga y lo maldice, porque no me quiero enfrentar con ellos, porque he visto el poderío que tiene ese Dios que los cuida, el poderío que tiene. Entonces maldígame ese pueblo. Y a medida que Balaán iba caminando, porque iba a maldecir el pueblo, Dios le decía, pues no te metes con el pueblo. No, él le hablaba al Señor y le decía, no, déjame, es decir, déjame, de verdad que no puedo, déjame hacerlo. Y cuando profería una maldición, Dios daba una bendición. ¿Qué hizo Balaam? ¿Qué fue lo que hizo? Como no podía maldecir al pueblo, entonces les dio un consejo y les dijo que con las mujeres moabitas, a las mujeres moabitas, que conquistaran a los hombres de Israel, que tuvieran sexo con ellos, que los enamoraran. Y Dios había dicho que no se juntaran, porque si no iba a llegar la perdición para ellos, y efectivamente eso fue lo que Dios hizo. Entonces, eso es lo que nos dice Apocalipsis 2:14. Cuando le habla a la iglesia de Pérgamo, le dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Eso fue lo que él hizo. Es decir, le dijo, yo te voy a dar la manera rápida de destruir a esa nación.
y se va a destruir a partir de dos cosas: que coman lo prohibido, lo que se ofrece, la carne que se ofrece a los dioses, déles a comer eso, y que forniquen con tus mujeres. Y así pasó. Mire, ¿qué es lo que pasa con muchas personas que cuando empiezan en sus caminos con el Señor se les ve ese amor, esa entrega, esa dedicación por Dios? Es que se ve como que hacen las cosas del mundo a un lado para asumir las cosas del Señor, y de pronto, por fuera, ¿qué es lo que pasa? Que el mundo los atrae de tal manera que venden el mensaje. Venden el mensaje. Eso lo vimos allá y lo vemos aquí. Es decir, cuando se le dice a alguien que va por los caminos de Balán o Balaam, se le está diciendo que está negociando los dones que le ha dado el Espíritu Santo y está negociando el ministerio con el solo propósito de ganar dinero, poder o fama. Ahí está. Entonces, lo espiritual quedó de lado y se impone lo material. Que muchos me sigan, que muchos me aplaudan, las luces y los reflectores sobre mí. Dios murió en la cruz, Él perdona todo. Lo importante es que muchos escuchen, Dios, pero que vivan como quieran. Pero los ingenuos, los perezosos, los que no quieren estudiar las Escrituras, les llenan o los bolsillos, o les llenan las iglesias, o les compran todos los libros que venden. Porque son los libros que más se venden. Y esos son los falsos maestros: dinero, poder, fama. Pero si eso fuera poquito, miren lo que dice: ay de aquellos, pobre gente, que hablan contra la autoridad y son destruidos, como le pasó a Coré. ¿Qué le pasó a Coré? Fue un arrogante que desafió la autoridad designada por Dios al siervo de Dios, y empezó a decirle: ¿no es santa toda la congregación de Israel? ¿Por qué nos decís lo que Dios quiere? ¿Por qué no podemos nosotros ser sacerdotes? ¿Por qué no podemos hacer lo que haces tú, Moisés, y Aarón, el sacerdote? ¿Por qué no? Entonces, bajo el pretexto de la defensa de la igualdad en el pueblo de Dios, Coré cuestionó el liderazgo que Dios le delegó a Moisés y a Aarón. ¿Y qué hizo él? Incitó a todos los levitas a que se quejaran contra el Señor. Lean Números 16 es hermoso. Miren, bajo el disfraz de la igualdad, todos somos iguales delante del Señor. Por Dios, y tenemos que decir amén. Todos somos iguales debajo del Señor. Pero realmente lo que él estaba queriendo era mover a los líderes que Dios había determinado para llevarse él el liderazgo, un arrogante. Entonces dice Moisés, en lugar de estar en contra de él y de decir que Dios le traiga esta o aquella maldición, lo que hizo no fue como proferir ninguna cosa mala, sino que con mucha humildad él llamó a toda la gente del pueblo y le dijo a Dios: Señor, pues tú harás algo especial con Coré, algo que, si yo soy el siervo elegido por ti, algo pasará con estas personas rebeldes, algo pasará con Coré. Es que él escogió a 250 líderes, los movió hacia él con todas estas preguntas. Entonces todo el mundo decía: no, el socialismo, pues
en todo su esplendor. Eso era lo que les estaba ofreciendo. Dios para todos, por partes iguales, nada de líderes. ¿Por qué tú y por qué tú? Y él dijo, sí, Señor, sí yo soy ese siervo escogido por ti, algo especial pasará con ellos. Pues sí, se abrió la tierra y vivos se los tragó. Se calcula que fueron más o menos 15,000 personas. Con todos sus bienes, con todas sus familias, con todas sus cosas. Absolutamente con todas. El alto costo de la rebeldía, de la arrogancia y la corrupción moral es lo que hemos visto esta noche. Eso es lo que hemos visto. Caín no creía y Caín quería hacer las cosas a su manera, era un rebelde. Inicialmente fue él solo y recibió su juicio. Balaam, ¿qué hizo? Aparentemente él no pecó, él no fue y fornicó, no lo dice la palabra, no fue y comió lo sacrificado a los ídolos, pero le enseñó a otros cómo entrar en ese camino de perdición. Coré, ¿qué hizo? Fue partícipe y los unió a todos en eso y perjudicó a todas las familias de aquellos que lo escucharon. Entonces mire que hemos visto lo que es el alto costo, lo hemos visto en la desobediencia, lo hemos visto en la rebeldía, en la arrogancia, en la corrupción moral. ¿Qué más necesitamos que el Señor nos diga para que nos movamos a contender ardientemente por la fe? ¿Qué más ejemplos necesitamos? A estas personas a las que les estaba hablando Judas, cuando solamente les hablaba de Caín, de Balaam y de Coré, ellos ya sabían qué habían hecho y cuál era el juicio que habían recibido. ¿Sabe por qué a nosotros no nos llega tan duro esta palabra? Porque como no conocemos las escrituras, eso como que les pasó a 3 personas por allá, una cosa como muy rara. Entonces no los toca la palabra. Eso es lo que pasa. Por eso vamos tan desapercibidos y porque leemos a la lata, como decimos, a la carrera, y no. Esto es para masticarlo uno por uno y permitir que donde no encontremos, estudiamos, profundizamos, preguntamos, aprendemos, pero ¿saben qué? Obedecemos. Entonces vamos a darle gracias al Señor, a darle gracias por todo esto, porque ese es el llamado del Señor. Y cómo no decirle, mi Señor, gracias por este llamado, Señor, a defender la fe. Padre, ayúdame a conocer todos los días más la grandeza de tu palabra, la profundidad del Evangelio, la pureza que hay contenida en él, y que cuando mis labios se abran, Señor, sean para edificar a quien escuche. Pero no solo, Señor, con mis palabras, sino permite, Señor, que en mi caminar por esta vida yo le vaya dando lustre, Señor, a esa salvación que me has dado. Padre, cuida cada una de mis palabras, mis miradas, mis gestos. Señor, que yo no me atribuya ninguna autoridad, que cada día que me permitas pararme aquí o sentadita en un escritorio enseñando, Señor, sea sujeta a tu palabra con humildad, con reverencia, con temor y temblor, ante un Dios que es santo, 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 amoroso y justo. Gracias infinitas te doy, mi Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.